Dudas, expresiones sobre el examen. Tal vez es un poco complicado al final por el chat, entonces quería ahora saber cuáles si había alguna duda o algo que requerían hablar acerca de los problemas del examen para revisarlos un poco. ¿Están escuchando? Sí, Inge, yo tengo dudas del ejercicio 1 sobre la cantidad de llamadas recursivas del examen, porque yo no tomé en cuenta que la entrada por teclado se contaba como una llamada recursiva. Entonces yo Ah, puse ah. una menos de la indicada, o de la correcta, perdón. Bueno, el momento perdón, el momento que tú agarras y de los ejemplos que habíamos hecho, por ejemplo, tenemos al que es el enésimo Fibonacci, ¿no? Uh, o imprimir dígitos, que es más parecido a lo que hemos estado viendo nosotros, por ejemplo. Este mensaje ya es una llamada, ¿no? Y por eso cuando habíamos hablado de... ¿dónde está este? Contar dígitos, imprimir dígitos. Vamos a poner un breakpoint, ¿no? Para que vayas viendo un poco cómo va la cosa. Entonces, si llamamos a este método, imprimir dígitos, que es recursivo, entonces vas a ver la primera llamada, ¿no? Esto es lo que me imagino que tú llamas la primera llamada, que es ese teclado. En realidad es un mensaje desde el concepto que manejamos en Introducción a la Programación, ¿no? Acabo de mandar un mensaje y este mensaje es imprimir los dígitos. Pues lo que vas a ver básicamente, y, y lo que estábamos explicando ese día, es que ahorita tenemos un espacio local. Cada vez que hay una invocación a un método, y en especial cuando hablamos de los métodos recursivos, hablamos del espacio local. En este espacio local solo hay una variable, que es el parámetro n. Entonces, no tenemos más variables locales. Pero si hacemos la ejecución, vamos a descubrir que al ser el número todavía muy grande, tiene 4 dígitos en este caso, necesitamos una invocación más, ¿no? Lo que va a pasar es básicamente que vamos a realizar una invocación más y eso va a provocar 2 cambios aquí en el rastreo del código, ¿no? El primero es que va a aparecer aquí una nueva llamada y vamos a tener 2 llamadas a imprimir dígito. Entonces vamos a decir entrar en. Entonces tenemos ya una segunda llamada. Entonces lo que les había explicado es que aquí puedes ver en el espacio local de esta llamada, que es un 2, 3, 4, pero en esta nueva llamada, en el espacio local, n tiene otro valor, ¿no? Que es precisamente porque al método de imprimir dígitos hemos vuelto a invocar de forma recursiva con el mismo número, pero dividido entre 10. Entonces ya tienes 2 espacios locales aquí, que es lo bonito del depurador, que te puede mostrar algunos detalles y vas viendo que hacia abajo ves la llamada anterior, ¿no? Entonces, desde imprimir dígitos hemos llamado a imprimir dígitos. Si volvemos a realizar la invocación, porque ahora un 2 3 todavía es muy grande, no se está cumpliendo el caso base. Tenemos 3 llamadas, ¿no? Esta última, fíjense que ya es con un dígito menos. Entonces, si recuerdan, este problema estaba en función del tamaño del número en dígitos, ¿no? Entonces, podemos volver a ver la ejecución y vamos a descubrir que hay una cuarta llamada. Fíjate que aquí, en el espacio local, la variable en ya tiene un valor inferior a 10, ¿no? Entonces se cumple el caso base y va a haber una impresión.
¿no? Eso va a aparecer por pantalla. Y si cuentas las llamadas, hay una, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos cuatro llamadas al proceso imprimir dígitos o al método imprimir dígitos, en este caso. Podríamos decir que el primer mensaje no lo vamos a considerar, pero si lo ves, efectivamente es una llamada. Claro, Inge, pero yo leí en la pregunta que decía cuántas llamadas recursivas hace. O sea, yo sé que todas son llamadas, pero cuando decía ahí recursivas, dije la primera no es una recursiva porque no se llama a sí misma. Entonces solo Es, conté las tres últimas y solo por eso fallé las tres preguntas seguidas porque en la segunda no puse el primer valor y en la última no repetí de nuevo el último valor. Entonces solo por eso mi ejercicio estaría mal el uno. y ya, Gabriel, pero si tú observas la definición de imprimir dígitos es que es recursiva. La Sí, primera ahora llamada, le entiendo, Inge, por eso, pero es que no sé si hay alguna forma de que me pueda ayudar con los puntos, pues son 30 puntos ahí perdidos pobrecito, por una confusión chiquita. No sé si es posible, Inge. ya es un poco complicado, ¿no? Pero lo que yo te digo es este procedimiento de los espacios locales y cómo rastreamos las llamadas, lo habíamos hecho en clases, ¿no? Entonces, cuando tienes un método recursivo, el primer mensaje obviamente es la primera llamada, ¿no? No puede haberse llamado a sí mismo, siempre hay una primera llamada. A partir de ahí empezamos el proceso recursivo. Ahora, si mal no recuerdo el examen, ¿cuál pregunta te tocó a vos? En la que ingresabas el valor menos 891, si no me equivoco. Al menos 891. Sí. Sí, es eso. Tendría que ser básicamente este, ¿no? Sí. ¿Cuántas llamadas al proceso recursivo? ¿No? Recursivo es este. ¿Cuántas llamadas se hace al proceso? ¿No? En realidad este es más una función, ¿no? Porque retorna un valor. Entonces, lo más correcto hubiera sido decir método, pero bueno, proceso sigue siendo un proceso, ¿no? Al proceso recursivo, dice. O sea, el nombre de este método es recursivo, ¿no? Entonces, ¿cuántas llamadas al proceso recursivo se hacen? Entonces, basta con contar cuántas llamadas has tenido. Esto lo podemos hacer también con papel, ¿verdad? Uh, si quisiéramos hacerlo con papel, lo que nosotros haríamos es básicamente ir contando las llamadas y vamos a sacar lo mismo. En este caso, lo que diríamos nosotros, a ver si me deja. O sea, si tú piensas en imprimir dígito, le voy a llamar ID para no escribir todo. Entonces, la primera llamada es con el número 1234, ¿no? Este es muy grueso, no me gusta. La segunda llamada, si nos fijamos, como no es menor a 10, vamos a venir por acá. La segunda llamada va a ser a imprimir dígito con 2, 3. Ahorita no estoy dibujando las variables en el espacio local. Lo único que estoy fijando es que aquí entro con el número 1, 2, 3. 1, 2, 3 no va a cumplir el caso base. Entonces vamos a venir por acá y otra vez es una llamada. Entonces ya tenemos 3 llamadas. La primera, la segunda y la tercera. Obviamente la recursión, cuando ves que después de la primera llamada se vuelve a llamar a sí mismo, está acá, ¿no? Y la última va a ser con ID 1. Imprimir el dígito 1 ya es menor a 10, entonces basta con imprimirlo. Y lo que vemos aquí ya es
A ver si me deja esto cambiar el color. No me va a dejar. No sé si tiene color. Format. Si tiene color. Entonces, lo que vas a ver aquí básicamente es que vas retornando, ¿no? No me aceptó el color. Entonces, imprimes el System Out Print Line, retornas, ¿no? Si se fijan, va a retornar después de imprimir lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, vas a ir retornando y este ya es el proceso de regreso a la llamada recursiva, que también lo vemos en el otro lado, ¿no? Borrar es el problema. No me gusta tanto este. Eso mismo que hemos hecho sucede en sucede acá, ¿no? Ya, estamos en la cuarta llamada, entonces hacemos un paso. Ha regresado. Puedes ver que después de esta línea está la siguiente, pero ya hemos regresado, ya solo tenemos 13 en la pila, ¿no? De las llamadas. Cuando este termine, se borra el de más arriba y hemos regresado, ¿no? Regresamos al primero, a la primera llamada, que es el mensaje inicial que hemos hecho, y termina. Entonces, es básicamente el proceso recursivo. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí es cuántas llamadas al proceso recursivo. Este es el proceso recursivo, se hace. No hay otra manera de contar. Es muy difícil decir una cosa diferente. Sí, Sí, yo no, sé. lo leí mal, me acabo de dar cuenta. Que yo leí cuántas llamadas recursivas se hacen, no del proceso recursivo. Disculpe. Pero en esencia la primera llamada es parte del proceso recursivo. Ah, ya, está bien, hijo. ¿No? Entonces, tenemos que ir aclarando eso. Sí, es que somos varios, igual a lo que estaba leyendo en el chat, que nos hemos equivocado en esa cosita chiquita. Ya, bueno, este era el primero, ¿no? Los otros eran un poco diferentes. Hay dos que son implementaciones que básicamente te van a dar esa parte, ¿no? Ah, ya, bueno, creo que queda claro, ¿no? Entonces, en adelante no hablaremos tanto de llamada desde teclado, porque eso es un poco raro. Hablaremos en términos de lo que estamos manejando mensajes, ¿no? O llamada a proceso, si quieres, es más seguro. Está bien, Inge, gracias. Ya, bueno, David, eso hay que revisar. Hay detalles, ¿no? Eh, sí, hay que ver eso de los caracteres que dice Luis. Cuando vaya viendo uno por uno, de repente va a haber algunos problemas, ¿no? Entonces, lo que sería bueno, después de que demos la revisión, vamos a hablar un poco más sobre esos detalles como el que comenta David. Pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Si olvidas una coma, es un poco complicado. Ya la respuesta está al revés. Se suponía que algo así iba a suceder. Um, Vamos a ir viendo esos casos. Ya, voy a ver uno por uno y vamos a ir viendo cómo resolvemos, ¿no? Porque son bastantes exámenes.
El problema de ponerlo al revés es cómo estás considerando la recursión. Sergio, eso de reiniciado es medio raro, ¿ya? En realidad, no debería ser un problema dar el examen desde celular. El navegador va a funcionar de igual manera. En este ejercicio de la corrida hablas los valores que toma NUM, por ejemplo, a eso te refieres, Daniel. ¿Ya? Eh, Esta parte va a haber una revisión manual, entonces hay algunas cosas que voy a ir mirando para ir viendo algunas peculiaridades, ¿no? Entonces hay que ver un poco cómo han ido procesando algunas de las cosas. Si un símbolo extraño es entendible, por ejemplo. Las llaves es un poco raro, pero bueno, es entendible. Ah, es un poco complicado esto, pero es entendible. Vamos a ir viendo caso por caso y tal vez al final en una reunión vamos a tratar los casos muy especiales, ¿no? Que hayan escapado a la revisión manual. ¿Ya? Entonces, denme un poco de tiempo para que vaya procesando manualmente todos los exámenes. Cuando eso esté terminado, van a tener la calificación y ahí podemos ver si se escapó algún caso especial. Podemos irlos discutiendo. Ah, ah, ya, Carlos, Roberto Carlos, es, le hemos otorgado el poder de hacer la calificación a una computadora. Y si no está exacto como ella quiere, no funciona. Es por eso que está mal, el orden está a la inversa, ¿no? Eso voy a ver yo. Tengo que ver y después vamos a hablar sobre ese asunto. José, ya, José. Sí, yo entiendo, pero hay que subir, ¿no? Entonces, por eso uno se va fijando el control del tiempo para saber qué tiene que subir, aunque sea parcialmente. Sí, vamos a tener los laboratorios un poco de paciencia. Uh, están muchas tareas agolpadas y se ha hecho complicado completar esa parte, pero tienen toda la actividad con el auxiliar, ¿no? Uh, todo es, sinceramente, les digo, aún todavía, pese a todo, matemáticamente no se ha perdido mucho, ¿no? Uh, la forma como están hechas nuestras calificaciones, eh, si vamos a ver un poquito, si has hecho las cosas con el auxiliar, estás aquí, ¿no? Para los que tienen preocupación. Lento, internet. Ya, estás aquí en exámenes parciales, ¿no? Has dado un parcial. Ponte que te ha ido lo más mal que te puede ir, ¿no? Entonces, eh, sobre 40 has sacado uno, diremos. Si el otro sacas 40, ya tienes un promedio de 20, ¿no? 20 sobre 40. Pero tienes 60 puntos para jugar. Entonces no es problema. Entonces no es que se ha acabado el mundo y todo está destruido. Es solo una experiencia. Siempre hay medios puntos. Nunca hemos trabajado con puntos enteros. Entonces, es tener paciencia, van a ir viendo
se maneja, ¿no? El problema, el problema de esta forma de hacerlo a través de Moodle es que es un poquito más complicado, ¿no? Moodle hace la evaluación automática y sí, para Moodle no hay medios puntos. Pero nosotros vamos viendo, son 80 exámenes, entonces tengo que revisar los 80 y después recién les puedo decir algo. ¿Ya? ¿Por qué cambiamos a Zoom? Uh, hay cosas bonitas en Zoom, entonces vamos a experimentar con alguna de ellas, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿dónde estás? Uh, si ven esta tablita, me permite hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Este breakout rooms me permite que ustedes trabajen por grupos. Entonces, algún rato lo vamos a usar para, para trabajar de esa manera, ¿no? Vamos algún rato tal vez usemos esta su pizarrita. No soy muy experto con esto, pero está ahí. Hay una manera de clear. Entonces, tiene cosas interesantes. La desventaja es que solo dura 40 minutos. Dentro de un rato se nos va a cortar en 40 minutos y todos tenemos que volver a reconectarnos, ¿no? Son unos 5 minutos que nos va a servir para hacer eso. Aquí Saúl tiene algo interesante, ¿no? No sé si... controla las acciones de los números 1, 6 y 9. ¿A qué se refiere eso, Saúl? Inge, me refería al ejercicio de Numerolandia, si no me equivoco. Ya. De Numerolandia hay varios, ¿no? A ver, un poco con las vergüenzas que da el caso. Había dos ejercicios, ¿no? De Numerolandia. Este era uno de ellos, ¿no? El de los sentimientos, ¿sí? ¿A quiénes les tocó sentimientos? A varios. ¿Ya? Lo han pensado en realidad. A ver, hay cosas que no están en el examen y que están en sus cabezas, ¿no? Yo quisiera que me dijeran, por ejemplo, cuál es el tamaño de este problema en términos de recursión, porque hemos ido viendo esas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño del problema? ¿Quién sabe? Depende. No es una buena respuesta ahorita, ¿no? ¿Cómo medimos el tamaño? Cadena, uy. No quiero saber de cadenas. Es una locura. ¿Quién ha determinado el tamaño del problema? ¿No? Pues, si no me responden eso, entonces voy a tener que anular esa pregunta, todos a cero. Las actitudes es un problema similar, ¿no? Hay que ponerse, out of time.
ahorita en 10 minutos nos va a votar. Entonces yo les voy a decir que volvamos a entrar, ¿ya? Por el momento vamos a aguantarnos que tenemos solo 10 minutos. En base a las actitudes. Ya, ¿cuáles son las actitudes? ¿Qué entiendes por actitudes, Saúl? ¿Cuáles eran las actitudes entonces? Estoy suponiendo algo yo, pero quiero saber si tú lo has entendido. Ya, uh, el 1 es un número malo, el 6 y el 9 son números buenos. Tenemos que pensar, entonces, ese horrible cronómetro que está ahí nos dice cuánto tenemos, ¿no? Son 8 minutos. Pero es suficiente para pensar un poquito en esto y, y agarrar, ¿no? Aquí, los habitantes de Numerolandia, bueno, si has estado con Leticia, Corina o conmigo, es un clásico ese mundo, ¿no? Pero no significa que tengas que conocerlo para resolver estos ejercicios, ¿no? Si tú piensas, no me gusta esto, format. Si tú piensas, entonces, 128.029 viene a ser un habitante de Numerolandia, ¿no? Este es un habitante de Numerolandia. Sí. Es un habitante, es su expresión al final del día. Yo empiezo el día en San Simón a las 7 y a eso de las 4 de la tarde, cuando voy a casa, he acumulado algunas cosas, ¿no? Seguramente he empezado, qué sé yo, puedes empezar con 9, ¿no? Después vienen las cosas, te encuentras con alguien, entonces tienes un 7, no sé, y puedes ir pasando, ¿no? Cuando vas por la calle y ves algo, te vienen algunas sensaciones. Después descubres que algo ha pasado en la universidad, entonces te viene otra sensación. Después ves que tu colega tiene una máquina último modelo y te viene otra sensación. Y vamos avanzando, ¿no? Entonces puede ser que al final del día te encuentres con una situación como esta, ¿ya? Y lo único que puedes decir a Vladimir, primero estaba voluntarioso, después le vino una alegría, luego le entró miedo 2 veces y después enojo y luego envidia, ¿no? Pero lo que más se expresó en él durante el día es el miedo, ¿no? Entonces ese es su sentimiento. Sí, Gerson, es una historia, ¿no? Empiezas con 0. O sea, si quieres ver la realidad, entonces podemos decir, cuando Vladimir se levanta y abre los ojos en la mañana, lo primero que tiene en su cabeza es esto. Te levantas y miras y todavía no tienes ningún sentimiento hasta que tú obtienes una razón, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Que despierto y lo primero que voy a ver es a la esposa, entonces tengo un sentimiento de alegría, ¿no? Entonces ese 0 que acabo de borrar se ha convertido en 7. Y así empieza el día. Empecé con un 0. Ya, el 0 se ha transformado en un 7.
¿Ya? Si tú piensas, entonces, ¿qué va a pasar después? Voy a ir acumulando por capas. Y eso es lo que decía el ejercicio. ¿Cómo lo ves eso? Entonces dices, bueno, despierto. Vladimir despierta. Y lo primero es un huevo, ¿no? Un cero. Abre los ojos hasta que reaccione y gire su cabeza a la izquierda. Ve a la esposa, entonces le viene alegría. ¿Ya? También estoy vivo, ¿no? Después baja y observa que las chicas, las hijas, han dejado afuera el azúcar abierto y entonces te vendrá enojo, ¿no? Desayunas, te vas a la universidad, en el camino puedes estar tranquilo y de repente, no sé, ves algo en la calle y te da miedo, ¿no? Porque estás caminando con la máquina. Y si te fijas, se va acumulando, ¿no? Cero por 10 más 7 por 10 más 3 por 10 más 4 es composición de números. De repente hasta que termine el día. Eso es empezar con cero. Pero ahora tienes que tener cuidado, ¿no? Ya nos queda muy poco tiempo, pero fíjense que este cero, y es algo que espero que se hayan dado cuenta. Ah, si aquí escribo 09, no sé qué ha hecho esta cosa. Estas partes de las herramientas no me gustan. Cero dos, cero nueve, ya, 08, 07. No se van a dar cuenta, estos me han dado error, porque estoy escribiendo en octal. Cuando en Java pones un cero de prefijo, es un número octal. ¿No? Entonces es difícil. No lo puedes expresar porque básicamente un octal más otro octal, no me ha dado. Ya nos está dando en entero, pero ahorita nos lo está transformando en entero, pero 07 es un número octal, por eso cuando pones 08 tienes problemas. ¿Ya? Pero te acabo de mostrar que empezamos en cero y a medida vamos aumentando capas, ¿no? Y eso significa multiplicar por 10 lo que hay y aumentar en una unidad. Eso es lo que te decía el problema, Gerson. Pero lo que te pide es que al final del día, cuando ya se han terminado las capas, tú hagas esto. Se va a cortar, entonces nos despedimos y en unos 2, 3 minutos estamos de vuelta ya. Por favor, cortamos y regresamos. Son unos 36 mortales, eso va bien.
Ya, ahora estamos, creo que estamos. 40 mortales, eso es un poquito mejor. ¿Ven? Entonces tenemos que ver cuántos más llegan. Ya vamos en 41, tarda un poco este proceso. Pero recuerden, bueno, así es la universidad, es un poco fea esa pared. Ahí tengo unos cuadritos. Y, por aquí tengo el desorden de ese lado. Es el lugar donde estoy todos los días. ¿Ya? Algún rato tal vez decida caminar por la universidad y mostrarles algunos pasillos, tal vez. Ya ustedes van más de 9 meses sin verla. La última parte que les estaba diciendo es que consideren que hablamos por capas, ¿verdad? Entonces yo les decía, Vladimir cuando se levanta en la mañana bien tempranito, uh, lo primero que va a hacer es abrir los ojos, ¿no? Entonces ese rato está siempre, es el primer instante y hasta que reacciones. Es cero, así inicias el día, ¿no? Sin un sentimiento especial del día. Yo les digo, al levantarte la primera sensación va a ser que estás vivo, ¿no? Entonces puede ser 7, ¿ya? Es la primera sensación, oh, estoy vivo, ¿ya? Esa es la idea. La segunda sensación que vas a tener en el día va a depender de lo que estés haciendo. De repente yo les digo, bajo y descubro que mis hijas no han guardado el azúcar o la leche y se ha arruinado, ¿no? Entonces lo primero que tienes es un enojo. Después puedes salir a la calle, puedes estar caminando, ves un militar armado y entonces te entra una sensación de miedo, por decir así, ¿no? Llegas a la universidad, ves otras personas y puedes volver a tener alegría. Hay personas que estimas. Y después descubres que tu colega se compró una máquina nueva muy bonita, entonces puede entrarte envidia. Y ahí acaba tu día, ¿no? Ah, y, José, cuando veo a mi suegra, me da alegría, me entiendo muy bien con ella, o sea que es un mal ejemplo en este caso. Si ustedes se fijan, lo que más se ha dado en esta secuencia es el 7, lo cual quiere decir es que he estado más alegre que enojado, que con miedo o algún otro sentimiento en el día. ¿Ya? Es eso. ¿Sí? De eso es lo que hablaba. Y lo que yo les decía es, hey, pero hay cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Pues aquí hay un cero. Este cero, les decía, en Java significa cuando viene con prefijo cero, porque a la izquierda no tiene ningún valor, significa que es un número octal, ¿no? Entonces nosotros no contamos el cero en ese sentido. ¿Cómo vemos el número sin el cero? Siempre que si lo escribimos, es 7, 3, 4, 7, 2. ¿No? El cero con el que empecé no lo escribo. Para fines del ejercicio sí está ahí, matemáticamente lo vas a entender, ¿no? Es 0 por 10 más 7, ¿no? Por 10 más 3 y así sucesivamente. Entonces, la composición de un número. Eso es básicamente de lo que estamos hablando hace un momento. ¿Ya? Uh, si entonces vamos observando los ejemplos que estaban en el ejercicio del examen, vas a ver la primera capa que es el cero, que está ahí por fines informativos, pero tienes que entender, si recuerdas Java, que eso sería un número octal, ¿no? Entonces no estamos hablando de números octales, el cero no se dibuja, ¿no? Entonces 3, 1, 7, 7, 4 es el primer número que es positivo. Les han dado una tabla para saber qué significado tiene cada dígito en un número. Entonces, si tú ves un 4, dices, está con miedo, ¿no? Ves un 7, alegre, alegre 2 veces. Un 1 está tirando la basura, es una acción. No sé si estamos en sentimientos, no nos interesa acciones, ¿no? Los que han hecho actitudes se van a calcular actitudes.
Y el 3 que es enojo. Entonces, un vez enojado, un vez con miedo, pero dos veces con felicidad, con alegría. Entonces, el sentido es positivo. ¿Ya? Y eso es lo que les explica aquí, ¿no? En caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, el habitante se considera neutro. ¿Lo que quiere decir eso? Que no tiene un sentimiento específico, sino se ha quedado en neutro, ¿no? No sabes si estás feliz, triste, uh, estás neutro, dices, ¿no? Te dicen, ¿cómo te sientes, feliz o triste? Y dices, no sé, la verdad, no tengo muy claro eso. A eso se refiere, ¿ya? Uh, si tú ves a este ejemplar de Numerolandia o a este otro, ¿cómo expresas el tamaño del problema? Son números. Ese es un hecho. Positivos, todos son positivos. Mira, 31774, 66697, todos los números son positivos. Ya, sentimientos positivos contra sentimientos negativos. Es más complicado. Eso es para revisión manual, porque no tenías que sumar los positivos y sumar los negativos y ver a qué lado estabas. Los habitantes de Nuevelandia se consideran en tres formas, ¿no? Se define en función del sentimiento predominante, o sea, el que más veces aparece, ¿no? Por el ejemplo, te das cuenta que el predominante es el 7 porque aparece más veces, ¿no? En caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, el habitante se considera neutro, ¿no? No importa cuál sentimiento es, si tienes, por ejemplo, dos 7 y, bueno, si tienes dos 3 y dos 4 no puedes decir que estás negativo, dices que estás neutro, porque no sabes si estás enojado o estás con miedo. Pese a que los dos son negativos, ahí pensamos en neutro. ¿Sí? Uh, Luis, eso tengo que revisar a mano, ¿no? No es que esté mal. Uh, hay un error en la interpretación del problema, pero hay que ver cómo está el resto de tu código, ¿no? Entonces no te preocupes tanto. Uh, sí, Saúl es el tamaño, pero ¿el tamaño de qué? No es una cadena. Si no es una cadenazo, solo puede ser un entero, ¿no? Y entonces hay que pensar, Romane, lo de neutro, por ejemplo, cuando, cuando ves este número, los 9 son acciones, entonces hay que despreciarlos, no los vamos a considerar, ¿ya? Pero ves que ha estado enojado dos veces, ¿no? Pero también aparece el 2 dos veces, envidia, ¿no? Como ya hay un empate entre dos sentimientos, entre el 3 y el 2, puedes decir ya que es neutro, ¿sí? Pero hay un empate con el 7 más. Imagínate que el número es un poquito diferente y es de lo que estábamos hablando, ¿no? Puede ser que el número sea, ¿dónde estás? Pues hazme caso. Puede que el número sea 3322, ¿ya? Romani. Esto es para Romani, ¿no? 3 es enojo y 2 es enojo. Y es envidia, perdón. Dos veces enojo, dos veces envidia. Ambos son negativos, ¿verdad? Pero para este número diríamos que su sentimiento es neutro, porque no sabe cómo está. Nada más. ¿Ya? Lo que ha hecho Luis es básicamente sumar todo esto y dice, bueno, es sentimiento negativo, ¿no? Entonces está haciendo un mal cálculo porque aquí dice que se define en función del sentimiento predominante. Dice, en caso de que haya más de un sentimiento de igual predominancia, este es el caso, los dos tienen igual predominancia, entonces no sabes si el sentimiento es envidia o enojo. Entonces queda en neutro. ¿Ya? No imprimimos si es positivo o negativo. Sabemos
si hiciéramos el cálculo de la suma de la envidia y el enojo, sabemos que es negativo, pero por lo que dice la descripción del problema, si no hay un predominante, se escribe neutro. Entonces, 3322 también va a ser, en nuestro caso, neutro. ¿Ya? Eso quiere decir Romano. ¿Ya? Ya, esa es la parte de entender el problema, ¿verdad? No es tan fácil. Sí, William. Dime, William. ¿Levantaste la mano? Está probando el levantar la mano. Sí. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, al final estos son los números, ¿no? Solo que no escribimos el cero para no tener problemas con el octal, ¿no? Cuando hagamos los programas en Java, en este caso específico. El tamaño del problema, cuando hablábamos, decían, Saúl decía, es el tamaño de la cadena. Si hablamos de cadena, es un poco complicado, ¿no? Es como lo que estamos escuchando ahora en los videos que dicen, se van a la 8ª división, a la 7ª división y dicen gobierno militar, ¿no? Cuando dices gobierno militar, estás expresando directamente, quiero un golpe de Estado, quiero una dictadura, porque esos son los gobiernos militares, ¿no? No se les dice gobiernos militares porque los militares no están para gobernar. Entonces, cuando decimos cadena, no podemos confundir a un número entero con una cadena. Tal vez lo estás expresando como cadena, pero no sé si eso es bueno. ¿Ya? Cuando un número es un número, a veces es mejor. Número de dígitos -1. No hay eso. Es inverosímil, José, un número de dígitos -1. ¿Cuántos dígitos puede tener un número? Al menos uno. Es imposible tener un número sin dígitos. Si no tuviera dígitos, deja de ser número. Y si tiene dígitos negativos, no estás en este mundo, no estás en esta realidad, estás en otra. Y es extraño. ¿Ya? Es como lo que tenemos ahora también en Bolivia, ¿no? Es una realidad muy extraña, muy rara. Cuando pedimos que los militares nos gobiernen, tenemos que estar en una realidad muy extraña. Es lo mismo. A la cantidad de veces que aparece un sentimiento, cuando no aparecen sentimientos, hay 0 sentimientos, ¿no? Pero no va a haber -1 sentimiento. No hay sentimientos contados en negativo, ¿no? Es como encontrar en una elección votos en negativo, ¿no? Perico obtuvo -5 votos, ¿no? Ya, si es un número, y fíjense, el tamaño de este problema es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Entonces, si tienes, está mal escrito esto, muerte. Si tienes dígito 1, dígito 2, dígito 3, hasta dígito n, ¿ya? Y le sacas su tamaño, eso fue algo que debería suceder, ¿no? Si le sacas su tamaño, viene a ser n. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el tamaño del problema. Está en términos de la longitud de dígitos o la cantidad de dígitos que tiene un número. Eso tiene que quedar claro para ustedes si es que están resolviendo un problema. Tienen que identificar cuál es su tamaño, ¿no? Si vamos a hablar de recursión, algo que ya se han dado cuenta, porque
Cuando les dicen que el número está hecho por capas y les dice cada capa del día, y cuando tú ves las capas, te das cuenta y dices, estas son las capas, ¿no? ¿Ya? Capa, 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 y van las capas de aquí para allá, de ese lado, ¿no? El número ha ido creciendo, ¿no? Y cómo se ha ido formando es cada vez multiplicando el número que tienes por 10 y aumentando una unidad. Entonces ya tienes una percepción de cómo vas a hacer la recursión, por ejemplo. Es un clásico cuando hablas de números, ¿verdad? Um, ya, ya sabemos el tamaño del problema. También nos da una idea estructural de cómo es el problema. Entonces, ¿cómo puedo averiguar un sentimiento? De la forma más sencilla para un número. ¿Sí? Si tengo un número y le saco su tamaño y es 1, entonces puedo saber sentimiento. Y eso es unívoco. No hay manera de equivocarse, su sentimiento. Hay solo un sentimiento y obviamente ese es el predominante. ¿Ya? No habría problema. ¿Sí? Entonces, calcular el sentimiento de un número es sencillo cuando es 1. El problema es cuando son más. ¿Ya? Bueno, si tengo más sentimientos, tengo que ir acumulándolos, ¿no? Una forma sencilla en que puedes mirar esto, para nosotros puede ser, no te quiero a ti. Vamos a borrar, porque ahora no es útil para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde se quedó? Qué macana. Aquí está. Esta es mi solución. ¿Ya? Esta primera parte está bien. Esto es para el otro problema. Pero he creado 3 constantes, ¿no? Para solamente semántica, positivo, negativo, neutro. Nada más. Y esto no le tomen en cuenta. Fíjense solo esta parte. Y bueno, el estado de ánimo de un número está dado por el número y por sus sentimientos. Es tan amable el problema que si tú te das cuenta, dices, bueno, pero si vamos a hablar de sentimientos, solo hay, entre acciones y sentimientos hay menos de 10 posibilidades, ¿no? Entonces cada dígito representa algo. Entonces tú puedes decir tranquilamente, tengo un pulso malazo con este lápiz. Pueden reírse. Y lo que tienes es un arreglo, ¿no? Y eso es lo que expreso aquí. Tienes un arreglo donde puedes expresar sentimientos y actitudes, o acciones, o como quieras llamarlo, ¿no? Hay 2 que no aparecen, ¿no? Si no estoy mal, a ver, antes de continuar. El 5 y el 8, ¿no? Fíjense, el 5 y el 8 dice que no aparecen. Entonces, somos personas felices, porque sabemos que el 5 siempre va a estar en... ¿dónde estás? El 5 siempre va a estar en 0 y el 8 siempre va a estar en 0. ¿Ya? Y el 0 tampoco aparece, porque así ha sido creado el problema, si ustedes se dan cuenta.
Entonces, eso siempre van a ser cero, pero de los otros no sé, porque tienen un significado, ¿verdad? Si nosotros agarramos y queremos tener una idea, entonces decimos, bueno, cuando ya no hay dígitos, yo sé que ya he calculado todos. Es muy facilito, ¿no? Fíjense que cada dígito que obtenemos es básicamente es un sentimiento o tal vez una acción. Pero podemos ir incrementando, porque si sale el dígito cero, nunca va a salir el dígito cero, nunca el 5 y nunca el 8, es lo que ya sabemos. Pero ningún otro más puede suceder y este arreglo me ayuda en eso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9. Estoy pagando un precio, hay tres cosas que nunca voy a usar por el momento. Entonces puedo ir contando y voy descomponiendo el número, porque ya es clásico eso en recursión. Si es que vamos a trabajar expresando los dígitos. Y lo único que voy a hacer es trabajar con este arreglo, que en este caso es seguro, y puedo pasarlo al modo recursivo para trabajar con ello, ¿no? Y es a lo que se refería uno de sus compañeros. Fíjense, si ustedes van a la descripción del problema, el único sentimiento positivo es el 7. El 2 y el 3 y el 4 son sentimientos negativos. Y el 1, el 6 y el 9 son acciones. No trabajamos con acciones, solo trabajamos con sentimientos. Entonces, 2, 3, 4 contra 9. O contra 7, perdón. 2, 3, 4 contra 7. ¿Ya? Y por eso, si el único sentimiento positivo es mayor a los negativos, ya sé la respuesta final, ¿no? Porque ya he sumado, fíjense, he sumado los sentimientos y las acciones, las he sumado, pero las acciones no me interesan, entonces el único sentimiento positivo es el 7. Si él es mayor a todos, ya sé que es positivo, pero si él no es el mayor, alguno de estos tiene que ser mayor, o el 2, o el 3, o el 4, mayor a los que restan, ¿no? A alguno de los negativos. Si el 2 es mayor a todos, o si el 3 es mayor a todos, o si el 4 es mayor a todos, 2, 3 o 4, sé que ha ganado alguno de los negativos. ¿Ya? Pero si este no fue mayor y ninguno de estos fue mayor, quiere decir que en algún punto se ha dado una igualdad. O entre el 7 y el 2, o entre el 7 y el 3, o entre el 7 y el 4, o en su defecto entre el 2 y el 3, o entre el 2 y el 4, o entre el 3 y el 4. Si alguno de ellos es igual, no hay predominancia, entonces es neutro. Es así de sencillito. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el caso base es, si tengo que mirar por los dígitos, entonces calcular un dígito es fácil, ¿no? El sentimiento de un dígito es fácil y solo lo pongo en el arreglo. Si he terminado con todos los dígitos, consumir todos los dígitos, ya no tengo más sentimientos que calcular. Entonces, mi caso base es este, ¿no? Este es mi caso base. Ya no hay más dígitos. Entonces, ¿qué hago? Solo sumar, o perdón, solo verificar en el arreglo cuál es predominante, ¿no? Y esto está aquí. ¿Ya? Esta es una forma sencilla de resolver el ejercicio, que no es la única. ¿Se entiende, verdad, lo que es la resolución de este ejercicio? El otro es similar, ¿no? Si vas a ver por actitudes, es muy similar. Eh, Haces básicamente cosas similares. Lo único que van a ver es que aquí uso long porque se hace una necesidad en, en la prueba en Java, pero no necesitas haberte dado cuenta de eso. Al final del día se le formaba una cadena.
Ah, ya. Ah, sí, Saúl. Una cadena. ¿Sí? Ah, puedes hacerlo con una cadena. Vas a tener que trabajar con cadenas. Es más caro, es más feo. ¿Ya? Si quieres, lo haces con cadenas, no, no es problema. O un arreglista, o lo que, la manera como tú lo hayas, como tú hayas encontrado que es interesante, puedes resolverlo. ¿Ya? Ah, yo te voy a decir, no te voy a decir, mira, si no dice int n y no dice arreglo de enteros, te fregaste, ¿no? No, no es verdad. Inclusive alguno puede haber empezado como yo estaba queriendo empezar, ¿no? Dije, bueno, haré el número, escribiré todo un objeto de la clase número y este lo voy a hacer privado para que se llame desde acá y desde fuera este no tenga parámetro porque voy a usar este número, ¿no? Aquí. Puedes decidir varias cosas, ¿ya? Uh, si has usado cadenas en vez de números enteros, en vez de aquí poner un int, has usado un string, has usado un array list, bueno, tal vez has usado un array list porque ya estás, no quieres hacer la descomposición del número. No sé, hay diversas maneras. Escribe las tres soluciones, escribe, mira la que yo tengo, mira la que tú tienes con cadenas y mira la que alguien hizo con array list, compáralas y tal vez vas a llegar a la conclusión de cuál es mejor, más bonita o más fácil de escribir. ¿Ya? Es válido. No, no te preocupes de eso. La lógica del problema va a estar ahí. Si has usado cadenas, seguramente aquí también has usado cadena, ¿no? Porque te aburre usar arreglos de int o te aburre usar arreglos y has usado array list. Y con array list estás comparando las mismas cosas porque te has dado cuenta que solo hay un sentimiento positivo. ¿Sí? Eso depende de ustedes. De repente, tú esta parte también quieres hacerla recursiva y la puedes hacer recursiva, pero no sé si vale la pena. ¿Ya? Después vamos a entrar en otra discusión y te puedo decir, mira, con enteros es menos cara la solución porque cuando es un arreglo es un objeto y tienes que invocar al objeto, tienes que llamar a hacer mensajes al objeto y como ustedes saben, un string es una clase y los objetos que produces no cambian. Entonces, cada vez que reduces en tamaño la cadena o haces algo, tienes que hacerlo de otra forma. Depende cómo lo hayas hecho, ¿no? O agarrar los índices. Se nos acaba otra vez el tiempo. Tenemos 9 minutos. Entonces, depende de eso. Podemos discutir cuál problema es más barato en tamaño, en número de líneas, más barato en tiempo de ejecución que utiliza. Nuestras computadoras son poderosísimas, no las vas a sentir en este caso, pero hay que ser sensibles, ¿no? Si no has usado un arreglo y has usado un array list acá, yo te digo, es una macana, ¿ya? Porque el array list lo usamos cuando el número de elementos es variable y aquí no es variable. Siempre vas a tener, si descartas el 5, el 8 y el 0, siempre vas a tener un arreglo fijo de 7 elementos, ¿ya? Pero yo prefiero usar con 10 elementos porque tendría que mapear el 1 al 0, después del 5 tener que hacer un recorrido, entonces se vuelve feo. Entonces, por simplicidad, usa uno de 10, ¿no? Y sé que solo voy a usar 1, 2, 3, 4 elementos de ese arreglo, solo 4. ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas por discutir. ¿Ya? Lo importante es que la lógica recursiva esté ahí.
Si has usado un array list, voy a estar triste, sí. Voy a estar triste. Porque no has entendido colecciones en introducción. Ah, pero de ahí a quitarte puntos, no va a suceder. ¿Ya? O sea que de eso puedes estar tranquilo. Sí, vectores, es que es un número. Este es un número. O sea, por favor, cuando ves un número escrito y tiene un cero a la izquierda, sabes que no tiene valor. Y por el problema sabes que no va a suceder el dígito cero. No tienes que preocuparte tanto, es un número. ¿Ya? No es bullying a los strings, ¿no? En este caso, un string de repente no es lo más útil. Cuando pienses en problemas, entonces, ¿cuál es la mejor representación? Tenemos que tratar de encontrar, ¿no? Podemos comparar, si alguno de ustedes la escribe la próxima clase, podemos comparar nuestra solución, esta con enteros, uh, con string, ¿no? Y podemos decir cuál es más bonita. Podemos empezar a debatir, que me gustaría mucho, porque así vamos a entender por qué hemos decidido una u otra, ¿no? Entonces, compárenlos, vean por qué las soluciones son diferentes. Si ustedes piensan por qué han salido dos versiones de este ejercicio, el de ánimos y el de acciones, es porque se hacen dos soluciones, ¿no? Y uno dice, bueno, son similares, entonces en este caso los chicos tienen las mismas oportunidades cualquiera de los dos ejercicios que les toque, ¿no? Y lo mismo hacemos con esta otra, ¿no? Cuando pensamos en estas soluciones, entonces también estamos pensando en soluciones similares, ¿ya? Entonces, eso es importante. El examen, por ejemplo, es un pretexto bonito para ir destruyendo las cosas que hemos hecho y reconstruir para ir pensando cómo hiciste tú, cómo hice yo. Ahora es más difícil con las clases virtuales, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era estudiante, nos reuníamos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo has hecho vos, no? Y decías, oh, maldición, si tu solución solo ocupa 10 líneas, yo he escrito 20, ¿no? Eso me ha costado más tiempo. Ya, Luis, creo que tú y yo tenemos pendiente, ¿no? El decidir qué es. Está bien, es una buena idea. Ah, piensen en todo eso. El examen no es un mundo que se acaba, el examen es un momento de afrontar hasta qué punto somos capaces de hacer cosas, ¿no? En mis tiempos había una materia que ahora es teoría de grafos en informática, era combinatoria 2. Ah, que si yo les digo que me quedé a segunda instancia por cometer errores en sumar, ¿no? Te estoy hablando de quinto semestre, tú dirías, qué barbaridad, ¿no? Pero sí me fui a segunda instancia por cometer errores en sumar. Y uno no puede creer que se vaya por error de una sumita, te vas a segunda instancia. Después, si solo una sumita le he pelado, ¿no? En el examen. Y eso nos va a suceder, es la vida. Pero matemáticamente en este caso no pasa nada. Lo que sí sabes para el segundo parcial es cómo son los exámenes, ¿no? Cómo se comporta Moodle. Entonces, es un poquito más de lo que puedes ir pensando y haciendo. Eh, resuelvan los ejercicios, compárenlos. Aunque no les haya tocado el mismo, van a encontrar que la dificultad es similar y hasta el patrón de resolución tiene cierta similitud. Entonces, es cuestión de ir viendo. ¿Ya? Ah, bueno, ¿alguna duda más antes de que vayamos? ¿Qué es Royal Rumble? Eso sí que no conozco. Tenga piedades. En esta segunda parte nos falta completar recursión. Si ustedes miran un poquito por elementos, si nos vamos
Para eso está el plan analítico, ¿no? Entonces puedes mirar un poco de nuestros contenidos. Hemos visto polimorfismo, vamos a ver algo de genéricas, un poquito más. Ah, interfaces, recursión, estamos viendo algunos mecanismos y algunas reglas, entonces nos falta ver algunas otras que tienen que ver con hay recursión mutua, por ejemplo. Entonces vamos a ir cubriendo lo que nos falta de recursión y después vamos a pasar a ver algunas cosas con lo que son estructuras, ¿no? Que nos interesa ver estructuras de datos. Estamos todavía un poquito retrasados y el jueves tal vez no vamos a tener clases porque hay elecciones de rectorado, yo soy presidente de mesa y eso va a causarnos problemas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas estructuras, básicamente son listas, colas, filas y árboles. Árboles es algo muy clásico en computación, entonces hay que llegar a entender ese tipo de estructuras no lineales. El segundo parcial era puras estructuras, pero nosotros hemos dejado pendiente una parte de recursión y eso es lo que ahorita tenemos pendiente. ¿Ya? No sé, depende en qué mesa voten. Yo ni siquiera sé qué tipo de mesa me toca. Y es un poco extraño porque mis otros colegas no están en mesa de aquí de la universidad. No sé cómo han hecho, no tengo idea cómo está dividido todo eso. Las de food se suspendieron, las de decanato se suspendieron. Esta no sabemos si se va a llevar a cabo porque hay un frente que ha sido anulado. Uh, hay muchas versiones, ¿no? Ahora todo es tan complicado. Eh, si ustedes quieren venir a votar, pueden venir, ¿no? Pero recuerden que la multa para ustedes es el 50% de su matrícula, ¿no? Su matrícula es cero, entonces si le sacan el 50%, les puede valer. Ustedes decidan qué es lo que quieren hacer. Al final no sé. Tampoco sé qué significa cada uno de los candidatos ni qué quiere hacer. Está muy complicado para mí, no he visto nada. Las notas del examen, no sé, denme tiempo, ahora es más difícil. El papel es bonito, pero puedo hacerlo en una semana, esto no estoy seguro, ¿ya? Si dejo que Moodle califique, las notas van a estar listas en 2 días. No sé, no es buena idea, ¿no? Mejor es que tome tiempo. Denme tiempo, tal vez tome una semana. Por favor, un poquito de paciencia. Y yo les digo si he acabado en una semana, ¿ya? Sí, por reglamento, tu multa es el 50% de tu matrícula estudiantil cuando te inscribes al semestre.